Procedimientos en la elaboración, venta y producción de alimentos. Elaboración de alimentos, exhibición y servicio. Todo servicio de comidas, como los que aquí se detallan, deben contar con distintas áreas: recepción de materias primas, la de almacenamiento, elaboración, exposición y venta, servicio y almacenamiento de residuos. Estos son equipos que podemos encontrar en las áreas de elaboración de alimentos. Recordemos que los equipos deben tener su correspondiente manual con el instructivo para desarmarlo si fuera necesario para su limpieza. Aquí vemos otros equipos. Recordemos que las instalaciones tienen que ser adecuadas para garantizar la limpieza correcta y la seguridad del establecimiento. Preparaciones previas. Para evitar la contaminación y el deterioro de los alimentos, es necesario volver a controlar el estado de las materias primas al momento de su elaboración. A su vez, no se debe descuidar la higiene personal y, para evitar la contaminación cruzada, utilizar utensilios y equipos diferentes para crudo y cocido. La utilización de colores diferentes en mangos y utensilios es un método práctico para evitar la contaminación cruzada. Para que los ingredientes refrigerados se mantengan lo más frescos posibles, es importante trabajar por tandas y mantener el resto de los alimentos en la heladera. La preparación se mantendrá segura en tanto no supere los 10 grados centígrados al centro del alimento y se almacene tapada y rotulada. Para sanitizar las frutas y verduras que se consumen crudas, es necesario limpiarlas y colocarlas en una solución desinfectante, ya que no van a someterse a altas temperaturas. Primero es necesario lavarlas con agua potable para eliminar la suciedad visible, luego sumergirlas 10 minutos en una solución desinfectante de agua con lavandina. Posteriormente se deben enjuagar con agua y unas gotitas de vinagre y así ya están listas para consumirse o guardarse en refrigerador. Al momento de elaborar alimentos se deben tener en cuenta no superar las 2 horas dentro de la zona de peligro, es decir, de 5 a 65 grados. También hay que trabajar en mesadas separadas, según las materias primas estén crudas, cocidas o listas para consumir. Las sobras de comidas no se pueden reciclar para elaborar otro ingrediente. Se debe recordar que al congelar los alimentos las bacterias no mueren, sino que se mantienen en estado latente. Bastará con descongelarlos para que comiencen a multiplicarse nuevamente. Es por este motivo que la descongelación indebida puede ser riesgosa y generar contaminación. Las alternativas son diversas dependiendo del tipo de alimento. Una opción es la heladera, pero hay que considerar que este proceso tardará 24 horas por kilogramo de alimento, por lo que no es un método rápido. Descongelar en el microondas es una práctica segura, pero siempre que el alimento se utilice inmediatamente luego de ser descongelado. Por último, la cocción directa se puede considerar para alimentos de poco calibre, como milanesas, empanadas, papas fritas, hamburguesas o pastas frescas que ni bien se sacan del freezer, se llevan a fritura, plancha, hervor u horno. Descongelar los alimentos en la mesada o bajo el chorro del agua caliente son siempre métodos riesgosos. Hay que tener en cuenta que si un alimento se descongela, no se puede volver a congelar, a menos que cambie su estado de crudo a cocido. No descuide los productos semi-elaborados como rellenos, ya que también pueden contaminarse si se guardan inadecuadamente. Siempre se deben refrigerar o congelar con etiqueta, rotulado y en un equipo exclusivo. Tratamientos térmicos. Cuando se somete a temperaturas por encima de 75 grados en el centro de los alimentos, se logra destruir a las bacterias patógenas. Esto siempre y cuando la temperatura se mantenga un tiempo considerado, dependiendo de las características del alimento. Uno de los tratamientos térmicos es la pasteurización, que se aplica en distintos tipos de alimentos como leches y jugos de fruta envasados. Este método reduce las bacterias patógenas, pero no elimina las esporas si las hubiere. La esterilización se realiza solo a nivel industrial con aparatos especializados. Se alcanzan temperaturas de 130 grados en pocos minutos, logrando eliminar toda bacteria y espora presente en el alimento.
La cocción, para que sea completa y segura, debe alcanzar una temperatura mínima de 75 grados al centro del alimento en menos de 2 horas en cualquier forma de cocción. Es importante no interrumpir la cocción hasta llegar a la temperatura necesaria. No deben tener partes rosadas las carnes blancas, jugos rojos, las carnes rojas, ni partes líquidas los huevos. Si así fuese, existe riesgo de algún tipo de contaminación en el alimento. Temperaturas adecuadas de proceso. Un enfriamiento adecuado de las preparaciones evita el desarrollo de microorganismos y toxinas. No es correcto enfriar en la heladera, ya que los refrigeradores fueron diseñados para mantener la temperatura, no para bajarla. Tampoco se deben dejar en la mesada hasta que dejen de humear por sí solos. Estos procesos son lentos y la preparación corre riesgo. Por lo tanto, hay que enfriarlo con métodos prácticos, como por ejemplo, remover el alimento, utilizar baño María inverso, cuidando que el hielo y el agua sean potables y que no entren en contacto con el alimento. Utilizar fuentes poco profundas, cortar los alimentos en porciones o usar recipientes de materiales que permitan una mejor transferencia del frío. Es fundamental que las preparaciones no estén más de 2 horas en las temperaturas de peligro y que no se apilen bandejas en el refrigerador. Los productos terminados que no se consumen en el momento deben almacenarse en heladeras o cámaras con temperaturas de 0 a 5 grados, tienen que estar tapados y rotulados en recipientes aptos para alimentos, y estos no se pueden apilar, ya que no reciben adecuadamente el frío. Los equipos donde se almacenen los productos terminados deben ser de uso exclusivo. El recalentamiento se puede realizar solo una vez en una preparación y la temperatura debe ser de 75 grados en el centro del alimento. No es seguro recalentar tibio, debido a que es zona de peligro donde las bacterias se reproducen rápidamente. Se debe alcanzar la temperatura indicada en menos de 2 horas, controlar el centro del alimento, recalentar solo una vez y no reutilizar sobras para elaborar otros alimentos. Es importante controlar la temperatura en los equipos que mantienen los alimentos. Una vez que pasaron 2 horas de exposición de los alimentos, se deben descartar. Nunca reponer nuevas raciones sobre los que ya están exhibidos. Todos los alimentos que se exhiben y se mantienen a temperaturas frías, las mismas no deben superar los 5 grados. Es fundamental no preparar los alimentos con demasiada anticipación, controlar las temperaturas de los equipos y evitar la iluminación directa sobre los alimentos. Para mantener los alimentos en calor, la temperatura del mismo debe ser de 65 grados o más. Esto limita el desarrollo de microbios y toxinas. En esta temperatura no deben estar más de 2 horas y es por este motivo que no se aconseja preparar alimentos con demasiada anticipación a su consumo. Los equipos de mantenimiento no sirven para calentar, por lo que se deben agregar los alimentos ya calientes y, en lo posible, mantenerlos tapados. Luego de 2 horas de que el alimento esté expuesto a 65 grados, si se reponen preparaciones, se debe retirar la bandeja con el sobrante y colocar una nueva bandeja con el contenido recientemente elaborado. Envasado y división en porciones. Los alimentos deben envasarse en recipientes de materiales aptos, de primer uso y limpios. Para ello, los proveedores deben contar con un certificado de aprobación de materiales emitidos por el Instituto Nacional de Alimentos o SENASA. Se debe ser cuidadoso con la elección de los materiales, ya que los envases pueden transferir sustancias indeseables a los alimentos, deteriorando su calidad y poniendo en riesgo su inocuidad. Si se utilizan papeles o cartones en contacto directo con el alimento, estos no pueden estar fabricados con materiales reciclados. La lista de materiales permitidos para envases se puede consultar en el capítulo 4 del Código Alimentario Argentino. Cuando se envasa es primordial mantener la higiene, usar utensilios para tomar los alimentos, evitando tocarlos con las manos. Al realizar la división no hay que descuidar la higiene personal. Las porciones se deben colocar en recipientes aptos para alimentos, limpios y tapados. Es importante no dejar más de 30 minutos los alimentos fuera del refrigerador. A medida que se va porcionando, se debe ir guardando. Exhibición y servicio. Los equipos utilizados para la exhibición son los de mantenimiento en frío o en calor y las heladeras exhibidoras. Las vajillas y utensilios
Son necesarios para el servicio y deben mantenerse correctamente limpios y desinfectados. Los equipos deben estar en perfectas condiciones, saneados periódicamente y con las temperaturas correspondientes según su función. En la exhibición y venta de los productos se recomienda verificar su vida útil, no cortar la cadena de frío, por lo que todo producto refrigerado debe exhibirse en heladera. Se debe garantizar un despacho seguro, controlando la higiene del salón de ventas, del mobiliario, de los utensilios, de envases y envoltorios y de la vestimenta del personal. La persona que manipula alimentos no puede manipular dinero en forma simultánea. Se recomienda que haya un cajero encargado únicamente de cobrar. Si esto no es posible, la persona que hace el despacho debe higienizar sus manos cada vez que toca el dinero, utilizando alcohol en gel, lavándolas cada media hora y teniendo mucho cuidado de nunca tocar los alimentos que vende con las manos. Los envoltorios para despachar los alimentos deben ser siempre de material apto. El uso de papel de diarios y revistas no está permitido. Las bebidas deben ser exhibidas en heladeras exclusivas. No se pueden apagar las heladeras cuando el negocio esté cerrado. Dentro del salón de ventas no puede haber plantas o animales. Todos los locales deben contar con instalaciones adecuadas para el lavado de manos. El personal que manipule alimentos no envasados debe utilizar vestimenta de color claro, respetando las pautas correspondientes al uniforme. La estantería que se utilice para la exposición de los alimentos debe ser de materiales aptos y no puede haber allí productos no comestibles. El servicio es uno de los últimos eslabones que se deben cuidar para evitar la contaminación de los productos. Los mozos y camareros entran permanentemente en contacto con los alimentos que sirven, constituyendo un foco de contaminación, ya que muchas veces no son conscientes de que su accionar puede provocar una pérdida de inocuidad. Por tal motivo, se recomienda servir los alimentos inmediatamente, no tocarlos con las manos, como tampoco tocar las superficies en contacto con los alimentos o con la boca del cliente. Es importante no apilar los platos con alimentos unos sobre otros para poder llevar más en un viaje, ya que la parte de abajo del plato es una superficie contaminada. También se deben usar pinzas para preparar las paneras y las hieleras y controlar que la vajilla esté limpia y sin rajaduras o grietas. Por último, para un servicio seguro, es necesario verificar que para el repaso de la vajilla se utilicen productos que no requieran enjuague y se utilicen paños descartables para higienizar las mesas luego de que el cliente se retira. En los autoservicios, para evitar la contaminación de los alimentos, es importante recordar: controlar las temperaturas de los equipos, elegir empleados bien capacitados para asistir al cliente, colocar carteles con información acerca de cómo servirse, identificar los alimentos, elegir una disposición de las bandejas que fuerce la circulación deseada, descartar los alimentos que no se consuman y disponer de vajilla limpia en la mesa de servicio. Para el procedimiento de faginado se debe realizar una vez finalizada la sanitización y secado de la vajilla, utilizando un rociador con alcohol al 70% y papel descartable. Se rocía la vajilla con el pulverizador y se seca con papeles descartables, realizando movimientos fuertes para resaltar el brillo. La Agencia Gubernamental de Control le da las gracias por haber participado del curso virtual para manipuladores de alimentos.